Hoy les voy a explicar sobre las funciones de administración de base de datos. Mi nombre es Jessica Palacín Chávez y bueno, por lo general vamos a empezar por ¿qué es una base de datos? Bueno, una base de datos es un conjunto de datos relacionados entre sí. También los datos son hechos conocidos que pueden registrarse y que tienen un significado implícito. Esa es una base de datos que están relacionados. Ahora, ¿qué es? Ahora vamos a ver el administrador de base de datos. ¿A qué se refiere? El administrador de base de datos es la persona que se encarga en la cooperación del sistema y es responsable de decidir. Por ejemplo, tenemos los datos que se deben almacenar en la base de datos. Eso debe decidir la persona qué almacenar o cómo almacenar. Luego tenemos la política del mantenimiento, tratamiento de los datos y seguridad de la información. Esa es una de las especialidades de una base de datos en informática que conoce herramientas de gestión de base de datos. Eso debe realizar una especialista en informática, donde que va a conocer la herramienta de gestión de base de datos para que pueda desarrollar así un sistema de base de datos y hacer copias de seguridad, duplicidad de información de filtros para que cuando tenga la pérdida ya pueda tener el acceso autorizado a una base de datos lo que ha copiado. Luego tenemos ventajas. Bueno, como todos tenemos sus ventajas. Una de ellas es la principal. Bueno, tenemos la globalización en la informática. Tenemos eliminación de información redundante, eliminación de información incurrente, permite compartir también información, permite mantener la integridad de la información e independencia de datos. Luego tenemos el sistema de base de datos. ¿A qué se refiere el sistema de base de datos? Un sistema de base de datos es un sistema computarizado cuyo propósito general es mantener información y hacer que esté disponible cuando se solicite. ¿Cuáles son los componentes? Los datos. Son la base, o sea, son los datos que está almacenada en la base de datos. Luego tenemos en el hardware. Este se refiere al dispositivo de almacenamiento que resiste la base de datos. En el software está constituido por un conjunto de programas que conoce el sistema gestor de base de datos. Y los usuarios son tres tipos de usuarios. Uno es lo que programa la aplicación, el usuario final y administrador de las bases de datos. El que programa la aplicación es lo que utiliza la base de datos. El usuario final es lo que accede a la base de datos con el lenguaje y con las consultas de programación. ¿Quién se encarga de controlar? El administrador y se encarga de controlar el base de datos. Aquí tenemos, por ejemplo, al usuario, a la aplicación de base de datos, al sistema gestor de base de datos y tenemos que va a ingresar a base de datos. Ahora tenemos sus funciones. ¿Cuáles son las unidades de un administrador de base de datos? En primero tenemos lo que es el gestión general de base de datos. Esto se refiere a el administrador de base de datos es la persona con más conocimiento sobre la base de datos de una organización. Como tal, puede entender reglas básicas de una tecnología de base de datos racional y puede ser capaz de comunicarlos con la presencia de los demás también. Luego tenemos el modelo de datos y diseño de base de datos. Esto es que un administrador de base de datos debe ser un profesional experto en la recopilación y el análisis de las necesidades del usuario para obtener modelos de datos conceptuales y lógicos. Este modelo conceptual de datos se escribe en requisitos de datos en nivel muy alto. Tiene que tener una lógica proporción en profundidad de detalles de todo tipo de longitudes, relaciones y cardinalidad. El administrador de base de datos también utiliza técnicas de la normalización y modelos de datos que reflejan la necesidad de una empresa. Luego tenemos lo que es la auditoría. Esta es una de las tareas de un administrador de base de datos, es identificar que los usuarios tienen acceso a insertar, actualizar o eliminar bases de datos. Y cuando no lo autorice la auditoría, no solo podría ser necesidad por un tiempo ilimitado por usuarios específicos. Luego tenemos lo que es la interacción con aplicación.
Estas son las aplicaciones que tienen la interconectarse con otras. Generalmente está utilizado esta base un medio para compartir de datos. Los administradores a menudo se involucran en procesos de integrar aplicaciones existentes con la base de datos, con los datos que administran lo que se encuentra. Luego tenemos el resguardo y recuperación de datos. Esto se refiere a que cuando tenemos nosotros hacer copias de seguridad a nuestra base de datos, en cuanto la perdemos, hay ocasiones que se puede perder o borrar la base de datos. Para eso tenemos que hacer una copia de seguridad y recuperar la base de datos rápidamente. Luego tenemos la inteligencia de negocios y almacenamiento de datos. Estas son una área de mayor crecimiento en la administración de base de datos, es la inteligencia de negocios y el almacenamiento de datos. Esto debe a que más organizaciones están tratando a extraer toda información que pueda con el fin de informar mejores decisiones y negocios. Luego tenemos la aplicación de capacidad. Esta aplicación, planificación de capacidad, en la mayoría de las organizaciones, el número de tamaño de las bases de datos crecen rápidamente. Es la responsabilidad de administrar y gestionar el creciente volumen de datos y diseñar planes, propiedades y para administrar lo que es la base de datos. Luego tenemos la administración en cambios. Esta administración en cambios es la configuración cuando configuramos el SQL Server o también otras bases de datos. Es el esquema de datos, el lógico, el transit, es el SQL Server, que muchas facetas del ecosistema de aplicaciones cambian con el tiempo. Estas son las administración de cambios, o sea que se puede hacer actualizaciones según va cambiando. Ahora tenemos el desarrollo de aplicaciones. Este desarrollo de aplicaciones, hay muchos administradores de base de datos deben de desarrollar aplicaciones y scripts con el objetivo de automatizar las tareas relacionadas con la interacción y sustracción o borrado de información dentro o manejar de una base de datos. Esas son las funciones que realiza un administrador de base de datos. También realizan las principales, bueno, tenemos otras, también puede ser apoyar durante el proceso de adquisición del sistema gestor de base de datos. También puede ser definir información que contendría la base de datos cooperativas, mantener en relación y comunicación estrecha entre los especialistas del sistema gestor de base de datos, y el diseñar la estructura de almacenamiento estratégicas de base de datos, atender al servidor como un punto de almacén entre los usuarios de una organización. Luego tenemos que definir estándares y procedimientos para respaldar y recuperar información. Eso es lo que les expliqué hace unos minutos atrás. Les expliqué. Y proporcionar la asesoría técnica, analista y programar encuentra en desarrollo de aplicaciones. Necesitamos una asesoría técnica de análisis para poder programar lo que es tanto la aplicación con la base de datos, con el sistema gestor de base de datos. Muchas gracias por su atención. Eso es todo por hoy.